A ver, ahí no estaba Ahí grabando. sí. No estaba grabando. Bueno, gracias. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que este documento a cobrar vence el 30 de abril, por lo tanto vamos a tener que devengar los intereses en marzo y en abril. El segundo punto ya es 1 de marzo, entonces dice, se endosa el pagaré recibido del cliente ZZ a favor del proveedor Abril para saldar una deuda de 1.000 pesos. La diferencia corresponde a intereses. Bueno, este documento que habíamos recibido acá, se lo entregamos a un proveedor nuestro al que le estamos debiendo, y a ese proveedor le debemos 1.000. Por lo tanto, la cancelación del pasivo va a ser por 1.000. ¿Sí? Vamos a disminuir el pasivo por 1.000. ¿Cómo lo disminuimos? Entregando un documento a cobrar, y como acá lo estamos haciendo por cuentas patrimoniales, la que vamos a usar es una regularizadora, documentos a cobrar endosados por 1.200. Obviamente el mismo importe del documento que habíamos recibido, porque el valor del documento no cambia. Esos 200 pesos son intereses que le estamos pagando por adelantado al proveedor, y son intereses que obviamente los vamos a tener que devengar hasta el mismo periodo en que vence el documento. Por lo tanto, marzo y abril. Fíjense que acá los de los devengamientos, tantos los cedidos como los ganados, corresponden hacerlos en el mismo mes, porque inmediatamente recibimos el documento. Fíjense que fue el 28 de febrero, se lo entregamos al proveedor. Entonces, los dos intereses se van a ir dando a la par. ¿Hasta ahí vamos? Bien, vamos a cambiar de hoja. Vamos a compartir la hoja. Tenemos que compartir la hoja 4. Ahí está. Ahora no me deja, pero será de Dios. ¿Por qué no me deja? La hoja 4, esta. A ver si la hoja 4 es esa. Sí. Entonces, ¿ahí se ve, chicos? Sí. Bien. Entonces, tenemos, dice, la próxima operación ya es 30 de abril. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al 31 de marzo, primero, devengar los intereses de la operación 1 y devengar los intereses de la operación 2. Fíjense que tenemos, como les decía, ganados y cedidos, los dos tenemos, porque son los intereses de cuando recibimos el documento y los intereses de cuando lo endosamos o lo descontamos. Hicimos los de marzo. Como la próxima operación es el 30 de abril, fecha de vencimiento del documento, tenemos que devengar los intereses de abril y volvemos a repetir las operaciones. Fíjense que las tienen bien detalladas al costado. Antes de ver qué fue lo que pasó el 30 de abril, si la persona pagó o no pagó ese documento, ¿qué es lo que tengo que hacer? El fin de la contingencia. Entonces, ese documento a cobrar endosado que habíamos dado inicio cuando lo endosamos, documentos a cobrar endosado, lo vamos a dar de baja contra documentos a cobrar. Hasta ahí, fin de la contingencia. O sea, llega el vencimiento y hago lo que tengo que hacer, que es dejar saldada los mayores. Y ahí voy y miro. El 30 de abril el enunciado me dice, el firmante del pagaré no paga el importe del mismo, por lo cual la empresa emite un cheque por el total del documento. Entonces, fíjense, al 30 de abril, una vez que di fin en la contingencia, me entero
que el titular del documento no lo paga, ¿sí? Entonces, como no lo paga, yo vuelvo a tener la obligación con el proveedor al que yo se lo había entregado. Yo le había entregado un documento de 1.200 para cancelar la deuda con los intereses que me cobraba por la financiación, pero él no la pudo cobrar. Entonces, en este momento, al 30 de abril, como no pagó, vuelve a nacer el pasivo por 1.200 pesos. ¿Y qué es lo que nace ahora? Ya dejo de tener un documento a cobrar para tener un deudor por documento vencido, documentos a cobrar vencidos, documentos a cobrar impagos. Cualquiera de ese tipo de nombres que le den es lo mismo, es una cuenta patrimonial del activo. Ustedes lo van a ver que por ahí lo ponemos de una forma, de otra, pero significa lo mismo. En este caso es un deudor, o sea, porque nosotros con ese documento vencido tenemos a favor el hecho de que lo podemos gestionar para un cobro judicial o lo que fuera. Entonces, ahora deja de ser un activo normal como documentos a cobrar para pasar a ser un documento a cobrar vencido o, como dice acá, un deudor por documentos vencidos. Fíjense que yo les aclaro acá al costado que esto dice, ya no son más deudores por venta, pasan a ser deudores por documentos vencidos. Y en este le aclaro que la deuda con el proveedor la vuelvo a tener. Es decir, antes de ver qué es lo que hice yo con eso, tengo que generar nuevamente el activo y nuevamente el pasivo, ¿sí? Y por último, en el enunciado me dice que la empresa emite un cheque para pagarle al proveedor. Entonces acá, al 30, cancelo el pasivo que había generado con la liberación del cheque de 1.200 pesos. Y le pago al proveedor. Y para que ustedes tengan mejor idea, fíjense, con los mayores, el deudor por documento vencido todavía lo tengo con saldo deudor, es decir, que todavía tengo un crédito contra esa persona, puedo ir a cobrarle. El documento a cobrar endosado quedó saldado porque se dio inicio en la contingencia y acá es cuando tengo el final. Y el documento a cobrar queda saldado. Por lo tanto, de esta operación, lo único que me resta es, o sea, tendría que haber hecho también el mayor de proveedores para que vean que a proveedores le terminé pagando. Pero acá me resta que lo único que me queda de esta operación es el derecho de crédito contra ese documento vencido. ¿Sí? ¿Preguntas? Chicos, ¿preguntas? ¿Nada? ¿No? Bueno. Pero acá preguntan si no se podría hacer en un mismo asiento el documento vencido al cheque. Sí, pero en algún momento dejás constancia de... Sí, lo podés hacer, pero bueno, es como que queda más claro que das nacimiento, al terminar la contingencia le das nacimiento nuevamente al crédito y a la obligación. Chicos, recuerden apagar los micrófonos. Ay, chicos, hay alguien que tiene el micrófono prendido. Ever. Ever. Ahí está. Sí, perdón, profe, perdón. No, por el micrófono. Bien. Vamos a compartir ahora, sería la hoja, ¿qué hoja? Ya me perdí. 1, 2, 3, 4. De cuentas de orden, chicos, se los dejo a ustedes. Van a ver que es exactamente lo mismo, cambia ese asiento que yo les decía al cierre. 1, 2, 3, 4. Sería la 5 ahora. La hoja 5. A ver, la hoja 5.
Bueno, vamos ahora al caso 4. Al caso 4, que ya estamos hablando de previsión para deudores incobrables, método subjetivo, y también pide, después en el otro nos pide el objetivo. Bueno, el caso 4 dice previsión para deudores incobrables, método subjetivo. Y fíjense que yo en la foto de los enunciados les aclaro abajo, método subjetivo cuando la incobrabilidad está identificada con un determinado crédito o sujeto. Y el método objetivo es aquel que se funda en lo ocurrido en el pasado, sin considerar los riesgos de incobrabilidad de cada deudor. Entonces, fíjense que deja de lado lo que es el sujeto en el objetivo, para ver nada más que la ocurrencia en el pasado. Bien. Dice, registra en el libro diario general y en los mayores los hechos económicos y relacionados con el rubro bajo el supuesto que la empresa efectúa en caso de corresponder devengamientos, y registrar en el mayor únicamente los movimientos correspondientes a las cuentas vinculadas al rubro créditos. Al 31 de diciembre, fecha de cierre de ejercicio de la empresa XX, sociedad anónima, la composición del rubro crédito es deudores por venta, tiene al deudor A, al B y al C, tiene una previsión para deudores incobrables de 800 pesos, tiene deudores morosos por 1.800 y deudores en gestión judicial, el E y el F, por 400 pesos cada uno. Vamos al primer punto, dice, el 1 de enero el deudor A abona su deuda entregando en efectivo 200 pesos y por el resto un pagaré a 30 días de 650, constituyendo la diferencia de intereses por la financiación. Si vemos, el deudor A nos estaba debiendo 800 pesos. Por lo tanto, si en esta oportunidad él viene a pagarnos, ¿se ve, chico? Sí. Ah, Sí. entonces hay algo que yo no estoy viendo. Él viene a pagarnos, por lo tanto, la disminución del activo de deudores por venta, nosotros la vamos a hacer por 800, que es lo que él nos está debiendo y que está como dato al inicio de la consigna. ¿Cómo nos paga? Nos paga, es decir, ingresa al ente 200 pesos de caja patrimonial del activo y nos entrega un documento a cobrar de 650 pesos, siendo que la diferencia de esos 50 son los intereses no devengados. El documento es a 30 días, por lo tanto, al 31 tengo que devengar estos intereses, cosa que hago en el caso, en el asiento 2. Intereses no devengados a ganado por 50 pesos. Esto es simplemente registrar el cobro y la baja de un deudor. El 15 de marzo, dice, se considera excedido en su plazo de pago al deudor B. Fíjense que el deudor B en la consigna teníamos 2.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Se considera excedido en el plazo de pago. Por lo tanto, lo tengo que sacar de deudores por venta y cuando está excedido es porque entra en mora. Y ahí lo vamos a llamar deudores morosos. Entonces, fíjense que lo estoy dando de baja, acá yo les aclaré, al cliente B por los 2.000 pesos activo, y voy a dar de alta la cuenta deudores morosos, también de activo, por el importe. O sea, en este asiento, lo único que hago es cambiar de situación de crédito a un deudor. Lo paso de deudores por venta a deudores morosos, simplemente porque está excedido en el plazo del pago. El 1 de junio, dice, agotadas las instancias de cobro de la suma adeudada por el cliente E, se decide dar de baja al mismo, afectando para ello la previsión para incobrable existente a la fecha. El 1 de junio ya se hicieron todas las instancias necesarias para poder cobrarle al cliente E los 400 pesos. Este cliente estaba dentro de la categoría de deudores en gestión judicial, ya no sabemos, ya lo damos por perdido. Entonces, antes que utilizar cuenta de resultado, vamos a hacer uso
de la previsión que se había creado en la empresa al cierre del ejercicio anterior. En el enunciado nos dice que había una previsión de 800 pesos. Por lo tanto, hacemos uso de esa previsión, deudores incobrable al debe. Recuerden que previsión es una cuenta pasa patrimonial del activo con saldo acreedores donde se inicia. Por lo tanto, cuando la debitamos, quiere decir que está disminuyendo. ¿A quién vamos a acreditar? Obviamente a deudores en gestión judicial, porque es al cliente E que ya lo consideramos fuera de nuestro registro de crédito, porque ya lo consideramos que no le vamos a cobrar más, por eso usamos la previsión. Bien, ¿hasta ahí bien, chicos? Vamos a la otra hoja, a la 6. ¿Dudas hasta ahí? No. A ver que me fijo bien cuál es, debe ser este. No, no es esta. Pero le estoy errando. Tiene que ser la que habla del método objetivo. A ver, esta. Esta. Bueno, seguimos. El punto, ¿cuál era? ¿Qué tenemos que hacer? El del 1 de junio, ya está. El del 1 de agosto. Dice, el cliente Z, cuyo saldo fuera dada de baja por incobrable el 30 de mayo del 2010, o sea, estamos hablando del ejercicio anterior. O sea, ustedes piensen que lo que estamos haciendo es 2011. Acá que me dice, el cliente Z, que inclusive fui a mirar en el enunciado, ni siquiera está, es decir, es del ejercicio anterior, cuyo saldo fuera dado de baja por incobrable el 30 de mayo del 2010, se presenta y abona con un cheque del Banco Galicia el importe adeudado de 1.000 pesos. Entonces, fíjense, nosotros, en el mayo del 2010, habíamos considerado incobrable a un deudor. Habíamos considerado incobrable. Mayo del 2010, o sea, es del ejercicio anterior. En este ejercicio, se presenta y nos paga 1.000 pesos. Entonces, ¿qué ingresa al ente? Caja. ¿Sí? Y acá no vamos a mover, digamos, la cuenta previsión como que recuperamos algo y recuperamos previsión. Acá lo que vamos a utilizar es una cuenta que se llama recupero de incobrables, que va a estar dentro de la exposición, dentro de la cuenta que llamamos área, que es ajuste de resultado de ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque esto es un recupero de algo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, lo habíamos declarado incobrable allá, en el otro ejercicio, y hoy lo estamos recuperando. Entonces, directamente lo consideramos como un ajuste de resultados de ejercicio anteriores positivo del ejercicio, como bien dije, anterior, y lo usamos como cuenta de recupero de incobrables. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. El 1 de octubre, dice, el cliente D abona 800 pesos en efectivo y por el resto se le inicia juicio. El cliente D era uno que estaba moroso en la situación inicial. Entonces, ese cliente viene y nos abona 800 pesos. Perfecto. Le damos ingreso por los 800. Este cliente estaba catalogado como deudor moroso, por lo tanto le doy de baja la situación de moroso por el total. Y por la diferencia lo vamos a incluir en deudores en gestión judicial. ¿Sí? O sea, esto es como va pasando de un lado a otro los deudores. Y por último, dice el 31 de diciembre, la empresa
constituye la previsión para deudores incobrables que corresponda, teniendo en cuenta que utiliza método subjetivo, considerando con mayor probabilidad de incobrables a aquellos deudores que se le ha iniciado juicio de cobro. Entonces, fíjense que acá que está utilizando el método subjetivo, ¿qué dice la empresa? Yo voy a crear la previsión, pero teniendo en cuenta durante el ejercicio a quién se le inició juicio de cobro. Y esos son los que voy a considerar como incobrables para el próximo, dentro de la previsión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Y ver los mayores. ¿Quiénes son a los que se le inició juicio de cobro? ¿O cómo quedó el mayor? Entonces, si es juicio de cobro, ¿a quién tenemos que mirar? A los deudores en gestión judicial. Entonces, fíjense, deudores en gestión judicial arrancó con el deudor E y el deudor F en 400 pesos cada uno, ¿sí? De la situación inicial. Después, el E, o sea, lo que tenemos que hacer acá es simplemente mayorizar la cuenta deudores en gestión judicial. Y si vemos el mayor, al único que se le inició juicio en el periodo es al cliente D, porque los otros ya venían, si bien acá ustedes me pueden decir, pero acá te quedó este de 400, sí, pero este venía en la situación inicial. Al único el que se le inició, es decir, para corresponder con lo que la consigna y con lo que la empresa quiere, es el cliente D, el de los 1.000 pesos, porque es el que se le inició en el ejercicio. Y como el método subjetivo dice cuando la incobrabilidad está identificada con un determinado crédito, y acá la empresa lo identifica con los que se le inició juicio en el año, voy al mayor e identifico que al único que se le inició juicio en el año es al cliente D. Por lo tanto, cuando tengo que crear la previsión por el método subjetivo, considerando los iniciados en el ejercicio, fíjense, el cliente E canceló, el cliente F viene de otros ejercicios. Por lo tanto, al único que le voy a hacer es al D. Y obviamente, para crear la previsión dijimos que hacemos todo, deudores incobrables, cuenta de resultado negativo, a la previsión de deudores, cuenta pasa, que la vamos a tener en cuenta para el próximo ejercicio. Bien, ¿dudas de esto? Sí. Cuando tomaba el tema del saldo que tenía de antes o lo hacía de nuevo. Bueno, en este caso no nos dijo nada. Ah, bueno. En este caso no, o sea, cuando querramos que tengan en cuenta esas cosas, se los vamos a poner en el enunciado. En este caso la empresa no hizo nada y es como que deja el saldo que tiene, vos fíjate acá tiene un saldo de 400 y crea uno nuevo de 1.000. O sea, lo deja el saldo. Esa es la opción que toma, lo deja. ¿Sí? Claro. Vero, Sí. y ahí también podría estar, según cómo esté en el enunciado, que incluya a los otros 400, ¿no? Que estaban en gestión judicial. Claro, si el enunciado te dice, por ejemplo, en vez de que a los que se le inició juicio en el ejercicio te diga al saldo existente en las cuentas de deudor judicial, ahí la previsión la vas a hacer por 1.400. Claro. ¿Sí? Depende de o sea, cuál es la consigna de lo que quiere la empresa. Por eso, siempre tienen que leer bien las consignas. Bueno. Una consulta. Sí. Si fuera por el otro método, como quedaría igual con otro valor nada más. ¿Por qué? ¿Por el objetivo? Claro. No, acá, o sea, para hacer por el objetivo te tiene que dar, no sé, que en los últimos años hubo tal porcentaje de incobrables, entonces ahí sacamos otro, o sea, otra cosa, otro número. Es lo que vamos a ver acá en el que sigue. Son métodos totalmente distintos. Claro, gracias. Bien.
Y vamos a ver el 5, porque es cortito y es solamente esto que estamos viendo acá. Y fíjense que el 5, el caso 5, si bien es bastante el enunciado, es poco la resolución. Y dice, previsión, método objetivo. El saldo de la cuenta de deudores por venta el 31 de diciembre del 2011 asciende a 5.000 pesos. Y la cuenta previsión para incobrables no registra saldo. Calcule el coeficiente de incobrabilidad y el monto de la previsión al cierre del ejercicio con los siguientes datos. Ese es el caso 1. ¿Qué me da? Los últimos 5 ejercicios, o sea, nosotros estamos analizando el 2011, estamos parados a diciembre del 2011. ¿Qué es lo que vamos a analizar? 5 ejercicios para atrás, es decir, del 2010, 2009, 2008, 2007 y 2006. Me dice el monto de deudores por venta que tuvo en cada uno de los ejercicios y me indica el importe de incobrables que tuvo en cada uno de los ejercicios. Es decir, si ustedes están viendo el enunciado, para el ejercicio 2006, de 3.000 pesos que tenía de deudores por venta, 70 pesos no los pudo cobrar nunca. En el 2007 de 4.000 no pudo cobrar 110, y así sucesivamente me hace el detalle de los últimos 5 años. Y me pide que haga la previsión del 2011 en base a esos datos. Fíjense que dice, calcule el coeficiente de incobrabilidad. Bueno, ¿y cómo calculamos ese coeficiente? Primero, voy a sumar los deudores por venta de todos los últimos 5 años. ¿Sí? Entonces, fíjense que si sumamos 3.000 más 4 más 3.500 más 2.300 más 3.200, esa suma me da 16.000 pesos. Que acá les aclaro, al costado es la sumatoria de deudores por venta. 16.000 es el 100% de deudores. Y después saco la sumatoria de incobrables. 70 más 110 más 130 más 90 más 80 me da 480. Esos 480 es la sumatoria de los incobrables, que es X. Esto, chicos, regla de 3 simple. Así nomás, no me voy a poner a explicar regla de 3. Sí, para 16.000 pesos, que era el 100%, tuvimos 480 de incobrables, ¿cuánto vamos a tener? Entonces, 480 dividido 100 por 16.000, tenemos un 3% de coeficiente de incobrables a aplicar en el ejercicio 2011. Entonces, si en el 2011 me dicen que deudores por venta era de 5.000, a esos 5.000 le aplico el coeficiente del 3% y me da 150. Entonces, al cierre del ejercicio por el método objetivo, voy a hacer deudores incobrables, cuenta de resultado negativo, 150, a previsión para incobrables, 150. Entonces, fíjense que más o menos se viene respetando un poquito más a los números que venían de los últimos 5 años. ¿Se entendió Fíjense que es largo el enunciado, pero la resolución es muy simple, sacar una regla de 3 simple. ¿Los mareé? ¿Quedaron mudos? No, está bien, Vero. Se entendió, se entendió. ¿Se entendió? Se entendió, Vero. Bueno, a ver, déjenme ver qué sigue al otro caso. Seguías ahí, Vero. ¿Eh? Seguías ahí y no te había visto. ¿Cómo me había visto? Bueno, caso 5. ¿Cuánto nos queda? 3 minutos. 3 minutos. Bueno, ¿y qué hora es? Porque yo mucho más, ya me están pidiendo la computadora acá. ¿Cuánto nos quedan? ¿Muchos casos? Sí, nos queda el caso 2. Préstamos. Y si hacemos una cosa, chicos, los van viendo con la solución, y si surgen muchas dudas, mañana hacemos otra. Sí. Sí, sí. Bueno, dale. Ya más o menos, por lo Dale, menos, dale. hicimos un... Ok. O sea, ya fíjense que hicimos previsión método objetivo, hicimos método subjetivo, hicimos descuento de cheques que no lo habíamos visto,
cambio de categorías de deudores, que también había quedado ahí medio, y lo que sigue, por lo que estoy viendo, es el tema préstamos, que está muy relacionado a un cuadrito que yo les había hecho sobre los tipos de intereses pagados por adelantado, o sea, de acuerdo al tipo de cuenta que teníamos que utilizar, los créditos en moneda extranjera, que eso es muy fácil, y después sigue otro de análisis de deudores, de endoso. Que el de endoso es el mismo que ya vimos, el de Seibo y el de Álamos, así que ese no, ya lo tienen. Y el de descuento de facturas, que lo vimos también. Vamos a hacer una cosa, fíjense, si yo veo que hay muchos pedidos de ayuda en Instagram o lo que fuere, mañana armamos otra, o si no, directamente ya para la semana que viene arrancamos con inversiones. ¿Sí? Listo. ¿Dudas? Ok, gracias. No. Dale, gracias. Bueno, chicos, Gracias. nos vemos entonces. Recuerden, bueno, no, acá la mayoría capaz que aprobó. Entonces, o avísenle a los compañeros que corroboren el ingreso a los parciales un día o dos antes de querer entrar. Para poder Sí, le podemos poner una historia para refrescarles. Sí, igual yo ya se los puse en aviso. Pero bueno, Sí. por las dudas. Bueno, chicos, nos vemos Gracias. entonces. Bárbaro. Bye. Gracias. Chicos. Chao.